fíjese que tengo un sobrino, padre. También que pues que sí, como que no, pero tiene yo siento que él necesita ayuda, pues, a clarificar cosas de la fe. Por ejemplo, me dice que pues que no, que es que nosotros como católicos, ya ve que nosotros sí, ya ve que nosotros creemos en el purgatorio, pues un lugar donde bueno, pues cuando nosotros vamos a morir, creemos realmente que hay un lugar que no es ni el cielo, que no es el infierno. Y ellos le llaman ¿cómo le dicen ellos? No sé cómo ¿cómo se llama? Es un lugar, pero que no es el purgatorio. O quién sabe, pero algo así, pero ahí hay como que hay dudas en eso, pero sí, o sea, realmente existe un lugar, es lo que nosotros creemos como católicos, pero pues sí me gustaría que a ver si pues hablar un poquito de eso, porque pues para clarificar eso, porque pues mire, Raúl, la verdad es que cada persona puede opinar lo que quiera. Y como hay 1000 personas, puede haber 1000 opiniones. Pero a nosotros no nos importan las opiniones de otras personas. Nos importa la opinión de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es Dios. Entonces, cuando Él pasó por el mundo, Él dejó su enseñanza, se llama su doctrina. ¿La aceptamos o no la aceptamos? Tenemos toda la libertad para hacerlo. Pero lo importante es que quedó escrito, quedó constancia. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, del versículo 25, de adelante, habla de que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario mientras vamos de camino. No sé, que vayamos al juez y allí nos entregue al guardia y nos metan a la cárcel, y de allí no podremos salir hasta que paguemos el último centavo. Entonces, examinando teológicamente ese pasaje de la Escritura, nadie que tenga la capacidad de pensar y quiera ver con rectitud lo que Jesús enseñó, puede decir que ese lugar donde va a pagar hasta el último centavo sea el cielo, porque en el cielo no se va a pagar. Tampoco, buscando la verdad, va a decir que es el infierno, porque del infierno no puede salir. Entonces, ¿por qué Jesucristo iba a decir no saldré de allí hasta que pague el último centavo si no había otra alternativa? Ahora, cuando nosotros miramos que Jesucristo efectivamente lo dijo, no saldré de allí hasta que pague el último centavo, entonces decimos, la misericordia de Dios no termina aquí, se prolonga. La misericordia de Dios pasa la frontera, porque la misericordia, por eso dice que la misericordia de Dios es más grande que del cielo a la tierra, o sea que traspasa los límites. Y entonces, cuando una persona llega a la otra vida, allí está la opción, según dice Jesucristo, de pagar hasta el último centavo para poder salir. Ahí entonces vemos que la misericordia de Dios es eterna, y eso significa eterna, que no se queda aquí solamente en esta vida, sino que va más allá, después de la otra vida, que es la eterna, y hasta allá llega la misericordia de Dios. De modo que el purgatorio, según la Escritura, es la prolongación de la misericordia de Dios, que es eterna, no solamente aquí en el tiempo. Y por eso la persona tiene la opción de pagar allá hasta el último centavo para poder entrar en la vida eterna. Y también dice, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, allá el versículo 16 en adelante, que si uno ve a una persona que ha cometido un pecado que no sea de muerte, dice, puede rogar a Dios y Dios le dará vida. Pero eso sí, un pecado que no sea de muerte, porque si ha cometido un pecado que sea de muerte,
por ese no hay que rogar. Entonces, ¿por qué San Juan dice que hay dos clases de pecado? Uno que va a la muerte y otro que no. ¿Y por qué dice que podemos rogar por aquellos que han cometido pecado que no sea de muerte y Dios le dará vida? ¿Qué significa Dios le dará vida? En la Sagrada Escritura. Entonces quiere decir que tienen la opción, como dice Jesús, de pagar hasta el último centavo y adquirir la vida eterna. Podemos creerlo o no creerlo, podemos decir yo no estoy de acuerdo, pero ahí está escrito. Puede una persona decir, pero es que eso tendrá otra forma de analizarse, que yo no la sé. Eso se llama excusa. Eso se llama protestar. Por eso los hermanos separados le llaman protestantes, porque a pesar de que está en la Biblia, ellos, en vez de decir está en la Biblia, yo lo creo, ellos lo encuentran y dicen está en la Biblia, yo protesto, porque puede ser que haya otra interpretación, puede ser que a mí me parece que, entonces se llama protestar. Y claro, cada uno puede interpretar las cosas como quiera. Incluso usted hace algo, póngale usted la celebración que usted hizo de los 25 años. Uno puede decir, Raúl está viviendo su fe y en agradecimiento a Dios hizo esa celebración, por eso la Santa Misa, por eso invitó al Padre Toro, y el Padre Toro dio unas palabras, lo que sea, da una explicación. Otro puede decir, no, Raúl lo que quiso fue lucirse y por eso hizo una fiesta, y la misa fue una apariencia, fue otra cosa. Ese no cree en eso, solamente lo hace por aparentar. Puede darle una interpretación distinta. Otro puede decir, no, eso simplemente es que tenía alguna finalidad con la gente de ahí del pueblo o con el gobierno del pueblo y lo hizo para ganarse eso. O sea, cada quien puede darle la interpretación, pero resulta que Raúl lo hizo porque cree, porque tiene una fe, porque quiere agradecerle a Dios por sus 25 años. Entonces, una cosa es lo que cada persona pueda interpretar incluso en cuanto a Jesús, igualito. Jesucristo hacía tantas cosas, ¿y por qué no creyeron en él? ¿Y por qué lo mataron? Por interpretar lo que él decía a su manera. Cuando él decía, destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Ellos pensaban que estaba hablando de que iba a tumbar el templo de Jerusalén y estaba hablando de su cuerpo. Ellos lo interpretaron a su manera, porque así les daba la gana, pero estaban equivocados. La palabra de Dios es así. No es interpretarla como a mí me venga en gana, sino como Jesucristo lo dejó, y lo dejó a los apóstoles, que son aquellos encargados de interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, del versículo 27 en adelante, cuando habla del etíope que va por un camino leyendo las Escrituras, el pasaje de Isaías, y no lo entiende, y el Espíritu le dice a Felipe, vete, y Felipe llega y le dice, ¿entiende lo que lees? Y él dice, pero si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? Allí la Biblia dice que la religión cristiana no es religión de un libro, que usted lo agarre y lo interprete a su manera. Es una religión de un libro donde Jesucristo ha dejado maestros para explicarlo de modo que no caigan en el error de interpretarlo cada uno a su manera, porque hay muchas maneras de interpretarlo. Y por eso segunda de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Entonces, esto nos muestra el error que hay cuando los hermanos separados, después de 1500 años de que la iglesia ha enseñado el purgatorio, ha enseñado toda la doctrina de la iglesia, viene Martín Lutero y dice, protesto, no estoy de acuerdo. Ay, ¿por qué? 1500 años se enseñó eso, porque el Espíritu Santo se equivocó. No venga con mentiras. El Espíritu Santo ahora viene a formar una nueva iglesia para que esa iglesia diga la verdad.
no digan mentiras. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no dijo que iba a haber un momento que no iba a estar, que no iba a estar hasta el fin del mundo. Entonces es un error, es una equivocación, es cuando la persona se cree aquella frase, más papista que el Papa, más cristiano que Cristo, más cristiano que los apóstoles, más cristiano que los primeros cristianos. Entonces es un error, y ese es lo que el mundo de hoy hace, hacerle creer a la gente que cada uno puede interpretar la Biblia a su manera. Y el cristianismo no es una religión de un libro que cada quien entiende a su modo. No, es una iglesia, hombres que interpretan y que enseñan. Por ejemplo, Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando San Pablo se convierte. San Pablo va persiguiendo a la iglesia. Él no está de acuerdo con la iglesia. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Allí está diciendo que Jesucristo es uno con la iglesia. Perseguir la iglesia es perseguir a Jesucristo. Y entonces San Pablo se convierte, pero no dice, me convierto y hago lo que a mí me da la gana. No, dice la Biblia que quedó ciego. Esto significa que todo lo que a él, lo que él veía, lo que para él era importante, hasta ahí llegó. Ahora necesita ver de otra manera. ¿Y cómo es? El Señor le dice, vaya, y allá te van a decir, ahí está la iglesia, ahí están los maestros. Esto no dijo, vaya y predique lo que te dé la gana. No, dice, vaya, allá te van a decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. Y efectivamente, Pablo arrepentido se va. ¿Y qué hace Pablo? Antes perseguía a la iglesia. Ahora Pablo se somete a la iglesia y va y le pregunta a la iglesia qué tiene que hacer. La iglesia lo recibe, la iglesia lo bautiza. Pero antes de recibirlo, Jesús le dice a Pablo, vaya, te dirán qué van a hacer. Y a la iglesia le dice, mire, hay un hombre que viene, recíbenlo, atiéndenlo, me sirve para mi bien. Y dice, Señor, pero ese persigue la iglesia. Dije, sí, persigue la iglesia, pero ese va a ser instrumento en manos mías para los paganos. Entonces la iglesia recibe el mensaje. De modo que para una conversión y para caminar por los senderos de Cristo, primero, la persona recibe el mensaje ciertamente, pero luego la iglesia también recibe el mensaje. No es que yo reciba el mensaje y yo hago lo que a mí me da la gana, no. Pablo recibió el mensaje y la iglesia recibió el mensaje. Pablo de que buscara a la iglesia y la iglesia de que buscara a Pablo. Para decir que no es que yo recibo el mensaje y fundo una iglesia o hago lo que a mí me da la gana, no, sino hay una iglesia ya fundada que me va a decir todo lo que yo tengo que hacer. Y Pablo va, lo agarran, lo bautizan, se le caen las escamas, le dicen lo que tiene que hacer. Entonces quiere decir que el cristianismo, la iglesia, no es de un libro que cada quien agarra y entiende a su modo, sino que hay unos que lo pueden explicar, que le va a decir qué es lo que tiene que hacer para caminar por los senderos verdaderos. Y es cuando Pablo entonces comienza a predicar, pero ya lo recibió la iglesia, mandado por Cristo. Cristo le dice a la iglesia que tiene que recibirlo, porque le va a hacer bien. Entonces ese es el problema que tenemos hoy día, la interpretación de cada quien, pero lo importante es que ahí está la constancia de Cristo. Ahí entonces juega un papel la fe. A fe que Jesús pide, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. O sea, tenemos la opción de creerle a otros, pero también tenemos la opción de creerle a Cristo. ¿Cuál es la ventaja de creerle a Cristo? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Tenemos la ventaja de la vida eterna. Hoy hay que decidir entre creerle a Cristo o creerle a los cristianos modernos que dicen lo que a ellos les da la gana. Cada pastor viene e inventa una tontería y hay que creerle porque él es cristiano. Así no es. Eso no existe en la Biblia. Ninguno me puede comprobar en la Biblia que eso exista. Yo le puedo comprobar en la Biblia que es lo que la iglesia enseña. Y por eso Jesucristo dejó maestros dentro de la iglesia para que enseñen. Y no es que yo, pues es como si usted fuera a la escuela y usted comienza a decir, no, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 8. No, pero ¿por qué? Porque a mí me da la gana. Porque yo lo interpreto así. No, pero es que no puede ser. No puede ser. Y por eso uno va a la escuela, porque tiene que haber alguien que le enseñe. Si tiene que haber alguien que le enseñe en otras cosas, ¿por qué no en las cosas
del Espíritu, porque es una herencia que se nos ha dejado. La religión no está comenzando, el cristianismo no está comenzando, ya lleva 2000 años. Yo tengo que someterme a esa iglesia que lleva 2000 años. Yo no tengo que inventar nada nuevo. Si invento algo nuevo, estoy inventando una nueva religión, un nuevo cristianismo que no es el de Cristo. Y ese es el problema que tenemos. No, pues sí, muy buena explicación, padre. No, no, es que ahí, siempre me ando, pues ando ahí, diciéndoles, pues, a mis compañeros de trabajo y sobrinos y familiares, pues sí, que tratando de dar respuesta, pues, en las preguntas, y una de las preguntas también, padre, es que, dicen que o sea, que está bien, pues, que sí, sí tenemos razón en algunas cosas, y en otras como que no estamos, como que no están de acuerdo, pues. Pero como usted dice que es que protestan, pues, no les gustan, pues, algunas cosas. Pero el razonamiento que da es que dice que, pues, es que la iglesia como que no hacemos muchas obras, así como de buenas obras, digamos. O a lo mejor no quieren ver lo que la iglesia, las obras buenas que hace la iglesia. Pero, y el razonamiento es que dicen que, pues bueno, es que si Dios hace cosas buenas en otra iglesia, está bien. O sea, mi pregunta es que si hacen cosas buenas y creen en Dios y oran y los hace ser mejores, estando en otra denominación cristiana, digámoslo así, o con otro pastor, digamos, en otra iglesia, ¿está bien que estén yendo a otra iglesia o recibiendo enseñanza en otra iglesia que no sea la iglesia que Jesús dejó? Primero decirle que precisamente por eso se llama protestante. El nombre más exacto que le cae a los hermanos separados se llama protestante, porque ellos no tienen doctrina, ellos lo que hacen es protestar. Ellos primero tienen que ver qué enseña la Iglesia Católica, y en base a lo que enseña la Iglesia Católica, ellos dicen, si la Iglesia Católica dice A, yo protesto y digo B. Ellos no tienen doctrina, sino ellos lo que hacen es protestar. Ningún protestante puede decir, mire, esta doctrina, esto es doctrina por esto, no. Sino ellos siempre miran, la Iglesia Católica cree en la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo. Yo creo que es un símbolo. ¿Qué es la Eucaristía? O sea, lo que la Iglesia Católica enseña. Sus enseñanzas no son nada novedoso o no son nada que la Iglesia Católica no haya enseñado. No, agarran lo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica habla del Papa. Sí, el Papa es el anticristo. O sea, acepta lo que la Iglesia Católica dice, pero en contra. Eso se llama protestar. La confesión. ¿Qué es el evangélico? Aquel que dice que no hay que confesarse. ¿Por qué? Porque protesto. Que la Iglesia Católica bautiza a los niños, protesto. No hay que bautizar a los niños. O sea, la doctrina de ellos, eso no existe. Ellos lo único que tienen es protestar. Analizo qué enseña la Iglesia Católica y yo me declaro en contra. Eso se llama protestantismo. Y a ellos no les gusta que le llamen protestante, pero ¿cómo se le dice a la persona que proteste? Pues protestante. Es para mostrar. Ahora, ellos no quieren que se le llame protestante para que la gente no descubra que el único interés de ellos, como el hijo rebelde, es protestar. El hijo rebelde en la casa, papá dice tal cosa y él no está de acuerdo. Solo por llevarle la contraria al papá o a la mamá. Eso se llama hijo rebelde. Así son los protestantes, los hijos rebeldes, que solamente para llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Ahora, usted dice, pero es que si en todas partes hay algo bueno. Nosotros fuimos creados por Dios y Dios dejó su impronta en nosotros. Nos dejó una ley impresa en el corazón. Dejó al ser humano, por muy malo que sea, usted busque la persona más mala del mundo y esa persona tiene algo bueno, porque tiene la impronta de Dios. Entonces nosotros
podemos decir, un borracho. Un borracho está cometiendo un pecado. Es un pecado la borrachera. Pero ese borracho, a la hora de por ejemplo, de ayudar a una persona que se está ahogando, ese borracho se tira al agua a sacarlo. Y usted no. Entonces, tiene algo intrínseco, algo dentro que lo lleva a hacer el bien. Pero puede ser que cometió el pecado de la borrachera, sí, pero hay otra cosa donde él se destaca en algo bueno. Un asesino, un guerrillero, o el que sea, algo bueno ha de tener. Aunque sea, hay algunos que dicen, bueno, aunque sea a mis hijos los tengo bien, bueno, algo bueno ha de tener. Solamente que nosotros siempre miramos es la parte negativa. Jesús dijo, vemos la pelusa que tiene el hermano en el ojo. Eso siempre andamos nosotros mirando. Pero si usted me dice, pero es que ellos también tienen cosas buenas, todos tenemos cosas buenas. Y en eso no se conoce la iglesia de Cristo, porque tenga cosas buenas simplemente, porque todos tenemos cosas buenas. Pero es que la iglesia de Cristo tiene cosas buenas, también los otros, pero la iglesia de Cristo también tiene cosas malas. Hay trigo, el mismo Jesús dijo, y hay cizaña. Tiene cosas malas, un Judas los traicionó. Tiene cosas malas, los apóstoles lo abandonaron. Tiene cosas malas, ¿a quién le escribió San Pablo cuando le decía toda clase de pecados? Por ejemplo, en Gálatas 5, 19, los pecados de la carne. ¿A quién le escribía? ¿A los paganos? No, a los cristianos. A 1 Corintios 6, del 9 en adelante, ¿a quién le escribía Pablo? ¿A los paganos? No, a los cristianos. Y le da una lista de pecados. Y de modo que dentro de la iglesia siempre existirá gente buena y gente mala, y en el mundo siempre existirá gente buena y gente mala. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a la iglesia del mundo? A la doctrina. Eso es lo que hace diferente. No que tengamos cosas buenas y malas, porque todos tenemos cosas buenas y malas, aunque sean ateos. ¿Qué es lo que nos diferencia? La doctrina, que la iglesia de Cristo es iglesia de Cristo porque le cree todo lo que Cristo enseñó sobre el más allá, sobre lo invisible, sobre lo que no conocemos. Entonces se activa la fe. Ahí es donde entonces la iglesia se diferencia de lo demás, porque la iglesia tiene fe. Entonces la iglesia hace cosas no por naturales, no, sino por fe. Ya va, lo que va haciendo, lo va haciendo dirigiéndolo hacia Dios, porque Dios pide esto, porque Dios quiere esto. Entonces ya lo va direccionando hacia el mandato de Dios, a lo que Cristo dijo. Y por eso se llama cristiano, porque Cristo fundó esa iglesia. Y yo pertenezco a esa iglesia, soy cristiano, pertenezco al rebaño de Cristo, a la iglesia de Cristo. Cristiano no es el que tenga el título de cristiano, no, cristiano es el que esté en el rebaño que fundó Cristo y dejó a Pedro, me ama más que esto, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Ese es cristiano. Ahora el cristiano moderno, cualquier tonto por ahí dice yo soy cristiano, pero usted está en el rebaño de Cristo, no. Pero entonces, ¿qué es ser cristiano? Cristiano es porque yo creo que Cristo existe. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es creer sí que Cristo existe, pero creerle a Él, hacer lo que Él manda. Entonces, ese es el detalle que tenemos. Dentro de la iglesia de Jesucristo, la ventaja y la diferencia al mundo, a los protestantes, a los ateos, a los paganos, es la doctrina. Creo lo que Jesucristo dijo y trato de practicarlo, porque mismo Jesús, Lucas 6:46 dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Entonces el reclamo de Cristo es que nosotros caigamos en lo de los paganos, no hacer lo que Él manda. Si somos cristianos tenemos que hacer lo que Él manda. Un protestante puede decir, pues yo hago lo que Cristo manda, ¿sí? Cristo mandó que fuera Pedro el que pastoreara su rebaño.
me ama más que esto, apacienta mis corderos. ¿Hace eso? ¿Cree eso? Cristo le dijo a Pedro, mire, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a ustedes, la iglesia. Como hace con el trigo, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú debes fortalecer a tus hermanos. ¿Los protestantes creen eso? ¿Se someten al Papa para ser fortalecidos en la fe? No. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Los protestantes creen eso? No. Entonces, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hacen. Mientras que en la iglesia se trata de hacer lo que Jesús manda. Somos humanos, nos equivocamos, a veces no lo hacemos perfecto, eso es verdad. Pero tenemos la doctrina clara. Cristo dijo esto, hay que hacer esto, esto y esto. Y toda nuestra vida se direcciona en hacer lo que Él manda. Cuando no lo hacemos, cometemos pecado. Y por eso nos confesamos, porque somos pecadores. ¿Y por qué nos confesamos? Porque Él dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. Los protestantes no creen eso. Entonces, la diferencia sí es en la doctrina, creer en lo que Jesús enseñó. Por eso, dice Jesús, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. La propuesta es creerle a Cristo, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aunque no me nazca, aunque yo piense distinto, aunque yo viva distinto, no me importa. Tengo que creerle a Cristo. Y ese es el reto que los protestantes nunca podrán asumir. Nunca. Lo pueden decir, yo hago lo que Cristo manda, para engañar a los tontos. Pero las cosas importantes, por ejemplo, Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Eso, si lo creemos, el mismo Jesús dijo, tendrán vida eterna. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Y es el centro. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es el centro de lo que nosotros esperamos, de la vida cristiana, lo que anhelamos. Es el final último ya, no hay más opción. ¿Y por qué los protestantes no creen eso? Simplemente porque el diablo no les permite creer. Pero ahí está, en la Biblia de ellos, Juan 6, 51 en adelante. Entonces, si no estuviera en la Biblia, ellos tendrían opciones de decir, es que no está en la Biblia y nosotros no creemos porque no está en la Biblia. Pero está en la Biblia, pero protestan. Entonces, no se trata de que la persona sea buena o no sea buena, porque dentro de la iglesia, si usted puede ver, los protestantes no le llegan ni a los pies a la iglesia para hacer obras de caridad. Si usted mira cuál es a nivel mundial la organización que más obras de caridad hace, la Iglesia Católica. No hay una organización en el mundo que le gane a la Iglesia Católica para hacer obras de caridad. Los protestantes, ¿por qué no? Porque ellos dicen las obras no salvan a nadie. Con esa excusa no hacen obras de caridad. Algunos. No, basta creer en Cristo y ya estoy salvo. Las obras de caridad no me sirven a mí para nada. Eso se llama la sola fe. No obras. Y por eso ellos no tienen obras de caridad gigantescas. Uno que otro protestante que siente temor de Dios y el amor de Dios impreso en nuestro corazón en la creación, pues por naturaleza, como cualquier ateo, hace una obra de caridad, pero no por fe, no por mandato de Dios. Y mientras que la Iglesia Católica lo hace por mandato de Dios. Ve a un San Francisco de Asís, ve a una Teresa de Calcuta, personas que lo han dejado todo, personas que lo han entregado todo por Cristo. Mientras que los protestantes no. Vean ustedes los pastores, ¿qué hacen los pastores? El diezmo, y es para enriquecerse ellos. ¿Es para hacer obras de caridad? No. Hacen obras de caridad, sí, una que otra, para hacerle creer a la gente que ellos también hacen obras de caridad. Pero en la realidad lo hacen, son muy pocas. Entonces me van a decir que, no, que ellos hacen más obras que la Iglesia Católica. Nunca, solamente que la Iglesia Católica, el mandato de Cristo, debe hacerlo, que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y ese es el detalle. Ahorita, por ejemplo, miramos en Venezuela, el hambre, la miseria que hay en Venezuela. Vaya, mire usted a ver cuántos protestantes tienen refugio para darle comida a la gente y para atender a los caminantes. ¿Mentiras?
toda la Iglesia Católica y todos ustedes, desde el centro del país hasta allá, hasta la frontera, caminando 3, 4 días la gente. ¿Quiénes son los que la tienen en el camino? ¿Quiénes son los que le da posada? La Iglesia Católica. Y los protestantes brillan por su ausencia. Entonces, a como está la miseria en Venezuela, ¿qué hacen los pastores? Seguir pidiendo el diezmo. Lo último que le queda a la gente, se lo escurren. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Vamos a buscar por allí, vamos a buscar por allá, vamos a ayudar. ¿Por qué no lo hacen ellos? Eso es simplemente una manera de querer decir, nosotros sí, pero a la hora de la realidad, pura mentira. Y ahora, repito, hay gente buena en todas partes. En los protestantes, gente buena, muy buena. ¿Eso ya quiere decir entonces que no hay que decirle nada de que ya están salvos? No, señor. No, señor. Porque a nosotros nos salva, sí, las obras de caridad, pero siempre teniendo en cuenta lo que Jesús mandó, anhelando, esperando, predicando, cultivando lo que Jesús mandó. Y Él es la salvación nuestra. No, pues más claro ni el agua, creo. Bueno, y una persona que está en otra... ¿Mande? Oh, más... Sí, si estoy en otra iglesia y estoy, pues, estoy yendo a en otra profesión, entonces puedo, digamos, podría yo participar en la Eucaristía, digamos, podría estar. No, porque para participar en la Eucaristía se necesita creer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si yo lo recibo, según dice Pablo, 1 Corintios 11, 27 en adelante, si lo recibo sin reconocer que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, me trago mi propia condenación. Entonces, no es un juego, no es una obra de teatro, no es un formalismo, no es un acto social, es un acto de fe. Por eso Pablo dice, examine cada quien cuando vaya a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el que reciba de ese pan y de ese vino sin reconocer que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. Entonces no está bien eso, de que cualquier persona vaya y comulgue. Ahora, cualquier persona tiene la opción de hacerlo, sí, pero con una condición, que crea. Por eso el sacerdote cuando reparte la hostia dice, el cuerpo de Cristo, y la persona tiene que expresar su fe diciendo, amén. ¿Qué quiere decir? Yo lo creo. Así es. Y si la persona no lo cree, ¿a quién está engañando? Ahí entonces juega el papel de lo que pasó con Judas. Judas no creyó que Cristo era el Salvador, el Mesías, y recibió la hostia. Y dice la Biblia que tras el pan entró Satanás. ¿Por qué? Porque él no tuvo la convicción de lo que Cristo había dicho, no creyó en Cristo como tal, y por eso recibió la condenación. Entonces no puede ser, una persona no puede recibirlo así, debe hacer una catequesis. ¿Para qué? Para que le expliquen y la persona entonces decida, ¿creo o no creo? Si creo, lo recibo. Si no creo, pues no lo recibo. Importantísimo eso. Creer en lo que Jesús enseñó. Y ahí sí, porque si no, sería lo que Jesús dijo, echarle las perlas a los perros. Entonces no se puede echarle las perlas a los perros o a los cochinos, dice el Señor. Ahí se iría ya lo sagrado, tirarlo a la basura, profanarlo, así por así. Y no puede ser. Pues a ver, Rigo, ¿tienes preguntas? ¿Tienes alguna pregunta, Rigo?
no una pregunta, pero como un comentario. Yo sí, desde el principio que llegó el Padre Luis, predicando la palabra, sí me gustó, me gustó. Y yo como cristiano, ahí en mi iglesia, gracias a Dios por la iglesia, porque yo en un tiempo estaba bien perdido, drogadicto, pandillero, pero mi iglesia fue hasta a mis calles a buscar y predicar el evangelio de Cristo. Que Cristo vino, murió en la cruz y en el tercer día resucitó, y tener fe en Él. En el principio sí estaba peleando, que no, yo no creo en Dios, o yo no creo en Cristo, yo no creo en nada. La verdad que no creía, no quería creer, porque las calles me enseñaron cómo hacer las cosas, entonces gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo por oración, porque yo haciendo un hombre de oración, hice varias oraciones y me ha escuchado mis oraciones cada vez. Cuando fui a Panamá de misionero, cuando fui a África de misionero, cuando fui a diferentes partes del mundo de misionero, Dios siempre me ha enseñado muchos milagros, y voy a seguir creyendo en Cristo. Voy a seguir en ese camino, y voy a tratar de que nuestra familia aquí de los Reyes, que sigamos también ese mismo camino. Con los como los otros hermanos, los católicos, yo no tengo, en contra o nada de eso. Eso no es mi lugar. Eso no es mi lugar. Nomás mi lugar es que todo el mundo conozca el amor de Cristo. El amor de Cristo, porque Él vino y murió por nosotros, Y hay mucha gente allá perdida que no conocen el amor de Cristo, y por eso allí yo estoy para amarlos y orar por ellos, y a ir a lo más feo, donde muchas iglesias no van, donde matan gente, donde están los pandilleros, ahí donde la gente le da miedo, ahí vamos nosotros a predicarlos el evangelio, porque a ellos también, Cristo los ama también, y sí, nomás le agradezco también a mi tío y mis tías, porque también, how can I say this, tenemos una buena familia, una buena familia que los enseña en el camino. Muy bien. No, lo que dices, excelente, perfecto. Que ustedes van a predicar donde nadie predica. Eso es verdad, pero si lo compara con la Iglesia Católica, no le llega a los pies. Porque la Iglesia Católica va a muchos más lugares que ustedes ni siquiera tienen ni idea a dónde llega la Iglesia Católica. Por eso se llama Iglesia Católica universal. La iglesia de ustedes no es universal. Y la iglesia de ustedes va a un lugarcito. Usted puede decir tantos países, bueno, está bien, pero la Iglesia Católica va a todos los países y va a lugares, y por eso usted no sé si ha escuchado hablar de los mártires de la iglesia, aquellos que han sido asesinados en los lugares donde no creen en Cristo, y los asesinaron por creer en Cristo. Incluso en los primeros siglos, del año 100 al año 300, cuando la iglesia tuvo que vivir su fe bajo cueva, que se llama la tumba de San Calixto, que están en Roma, no había ningún evangélico, todos eran católicos, y ellos dieron su vida porque fueron a predicar donde nadie predicó, y comenzaron a extender el evangelio por todas partes del mundo. No fueron los evangélicos que comenzaron a predicar el evangelio y extendieron el evangelio del mundo. Los evangélicos llegaron cuando ya
los católicos habían hecho todo el trabajo. Cuando llegó Cristóbal Colón a nuestras tierras, ningún protestante venía la Iglesia Católica y llegó el mensaje a estos lugares donde nadie había predicado. Y lo predicó la Iglesia. Murieron cantidad, los mataban los aborígenes, los mataban. Y ¿cuántos murieron por la fe? O sea, eso usted no lo sabe. A usted le enseñaron el pedacito que usted hace. Y eso es bueno. Pero la Iglesia Católica hace eso en mayor cantidad. Y no solamente en un tiempo. Porque ustedes lo comenzaron a hacer. ¿Hace cuánto tiempo existe su iglesia? Mientras la Iglesia Católica lleva 2000 años haciéndolo. O sea, compare 2000 años a cuando vino Martín Lutero, hace 500 años. 500 años que ustedes lo estén haciendo, se le aplaude. La iglesia lleva 2000, ¿a quién se le aplaude más? Ustedes han llegado cuando ya la iglesia había extendido el evangelio en el mundo. Y ustedes llegan y ya lo encontraron todo hecho. Entonces, es distinto a los como la iglesia lo ha mostrado. Ahora, usted me dice, es que precisamente yo vivía una vida de pecado, una vida del mundo, y la iglesia me ayudó, la iglesia mía me ayudó. Eso es perfecto, eso se le aplaude. Pero eso no quiere decir de que usted esté en la verdad. Eso quiere decir que usted abandonó una vida de pecado. Eso es distinto. La vida de pecado es distinto a decir que usted anda en la verdad. Entonces, por ejemplo, usted me dice que usted cree en Cristo, sí, pero ¿le cree a Cristo? Le muestro. Yo ahorita, yo no sé para dónde voy. Digo, estoy seguro que voy por buen camino porque va Raúl y confío en él. Y él me dijo, te voy a llevar a tal parte. Y yo creo en la palabra de Raúl. Le creo a Raúl. No solamente creo que él existe, le creo y me abandono. Me monto en su carro y que me lleve. Si usted cree en Cristo, usted tiene que montarse en su carro, en su nave, que es la iglesia, para que Él te lleve. Usted no puede decir, yo creo en Cristo, pero no me le monto a la nave. Porque no, creo que por otro camino me voy mejor. Yo no confío en que Él me lleve a donde tiene que llevarme. Tiene que haber coherencia. Si usted le cree a Cristo, Cristo fundó una iglesia, sí. ¿Hay constancia? Mateo 16, 18, sí. ¿La fundó y le dio la llave a Pedro? Sí. A ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Por qué usted no está en esa iglesia? Porque es que esta iglesia me sacó del pecado. Perfecto. Pero esa iglesia que te sacó del pecado no te enseñó la verdad. La verdad no es que usted tenga que dejar de tomar, que usted deje la droga. Eso no es verdad. Esa no es la verdad. Eso es sacarlo del pecado o sacarlo del mal. Eso también lo puede hacer un ateo. Un ateo también dice, mire, yo por ejemplo quiero ser campeón en fútbol. Yo voy a dejar la droga para poder jugar fútbol. Yo voy a ser ciclista. Voy a dejar el cigarro porque no me deja, y el licor porque no puedo ser excelente en esto. Y lo deja un ateo. ¿Se apartó del pecado? Sí. ¿Se apartó del mal? Sí. ¿Le creyó a Cristo? No. Porque es lo que yo decía, está la ley natural. Y la ley natural te dice que el licor está mal, te destruye. La ley natural te dice que la droga te destruye. La ley natural dice que dañar a otra persona es dañarte a ti mismo. Esa es la ley natural. Eso lo sabemos todos. Sea cristiano o no sea cristiano, sea ateo. Usted se da cuenta, ateos que no se embriagan, ateos que no fuman droga, ateos que no matan. ¿Están en la verdad? No. Están equivocados. ¿Se apartaron del pecado? Sí. Y eso es bueno y eso hay que aplaudirlo. La diferencia, y eso es lo que a usted le falta, es la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia Católica no solamente te invita a salir de la droga, porque también lo hace. La Iglesia Católica tiene sitios de rehabilitación, invita a la gente a dejar el alcohol, invita a la gente todo eso, a dejar el pecado, pero lo lleva un poquito más allá, lo lleva a conocer la verdad que enseñó Cristo. Usted puede decir, pero es que en mi iglesia hay milagros. Claro que sí, pero eso no es señal de que usted esté en la verdad.
Está en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Más bien el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día, en el último día, llegarán muchos y me dirán, Señor, predicamos el evangelio en tu nombre. Hicimos muchos milagros, expulsamos demonios. Y yo le diré claramente, no los conozco, apártese de mí, gente de maldad. Entonces, algo está fallando entonces. Hicieron milagros, como usted dice. Expulsan demonios, como usted dice. Predicaron el evangelio donde otros no iban, como usted dice. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que Jesucristo habló con claridad y le dirá, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad? Ah, viene el 24. Porque todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, que es lo que la iglesia lleva, que es lo que la iglesia le da importancia, más allá de los milagros, más allá de expulsar demonios, más allá de predicar la palabra, es leer la palabra y creerla como Cristo la enseñó, no como a mí me venga en gana. Entonces dice que escucha mi palabra y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente. Y eso queremos ser los católicos, que construyó su casa sobre roca. Vino la lluvia, vino todo y no se derrumbó. Pero el que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica, aunque haga milagros, aunque expulse demonios, aunque evangelice, se parece a un hombre que construyó sobre arena, vino el agua, vino la tormenta y fue un gran desastre su final. Y por eso entonces la Iglesia Católica le dice a los evangélicos, no basta con lo que están haciendo. Si se dejaron del vicio, perfecto, esto es de aplaudir. Ánimo, siga adelante, pero hay algo más, no se quede ahí estancado. Búsquela, dice Pablo, busquemos los bienes superiores, los mejores, no nos quedemos ahí instalados en un poquito. Ah, no, yo ya abandoné el pecado. Perfecto, pero no basta eso. Debo creerle a Jesucristo. No debo creer que Cristo existe, creer en Cristo. No, Señor. Debo creerle a Jesucristo. Que los protestantes creen en Cristo, pero no le creen a Jesucristo. No le creen cuando Jesucristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer, a ti te doy la llave del reino de los cielos, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, Pedro me ama más que esto, apacientan mis corderos. Eso no lo creen los protestantes porque no le creen a Cristo. Ese es el pecado, es el pecado de Pablo. Usted se da cuenta, capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles. Pablo era un hombre, dice la Biblia, que era fariseo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel. En castellano, ¿qué era? La persona más perfecta, la persona más caritativa, las personas que conocían más la Sagrada Escritura de aquel tiempo, las mejores personas del mundo, que los consideraban santos porque eran los mejores. Y Pablo era de esos. Y entonces, ¿por qué eso le dice Saulo, Saulo, por qué me persigue? Por un motivo, el mismo pecado de los protestantes, por no creer en la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Ahora, Pablo no creía en Dios, sí creía en Dios, igual que los protestantes, más que cualquier otra persona. Y entonces, ¿por qué se tiene que convertir? Si hace cosas buenas, hace obras de caridad. Si usted quiere saber cuáles son las obras de caridad o el bien que hace Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 4, todo lo que Pablo hacía, y dice mejor que cualquier otra persona. Mejor que cualquier otra persona. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que para salvarse se necesita estar en la iglesia de Cristo, haciéndole caso a Cristo y no a otras personas que vienen 500 años, 1500 años después a decir somos cristianos, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Entonces San Pablo se convierte. ¿En qué se convierte? ¿Es que Pablo era un borracho y dejó el licor, como usted dijo? No. ¿Es que Pablo fumaba droga y dejó la droga? No. Pablo ni fumaba, Pablo no tomaba, Pablo era un creyente, creía en Dios. Entonces, ¿de qué se convierte? No creía en la iglesia, perseguía a la iglesia. Y por eso Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, dice, yo soy un aborto, indigno de llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Ese es el pecado de Pablo. Lo dice ahí, 1 Corintios 15, 8. Lo dice, lo repite en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Lo puede leer desde el 10. Pablo dice que ese es su pecado.
Filipenses capítulo 3, versículo 4, Pablo dice que el pecado de él, por el cual tuvo que convertirse, fue haber perseguido a la iglesia. Y usted o cualquier protestante en el mundo me puede buscar donde diga que Pablo se convirtió de otra cosa. Pablo se convirtió del pecado de los protestantes, perseguir a la iglesia. No aceptaba a la iglesia. Y por eso Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo claramente estaba muy seguro que él no perseguía a Cristo, pero sí perseguía a la iglesia, porque él no cuadraba con la iglesia. Dice el capítulo 8, versículo 1, que Pablo perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia. Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me persigue? O sea que Jesús se hace uno con la iglesia. Y por eso Pablo después va a decir que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Porque él lo aprendió. Cuando perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Entonces dice, ¿pero cómo así? Ya entiendo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces yo no puedo estar en otra iglesia que no fundó Cristo. Porque entonces estoy fuera, me falta la conversión. Entonces, todas las cosas buenas que usted haga, te felicito y te animo. Pero la pregunta mía es, ¿por qué no quieres estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que tiene 2000 años y que usted lo puede comprobar en la historia, lo puede comprobar en la Biblia, y que incluso que esa única iglesia que fundó Cristo es la única iglesia que hizo la Biblia? Usted no me puede decir, la Biblia la hicieron los testigos de Jehová, unidos con los pentecostales, unidos con los evangélicos, unidos con la iglesia mía. ¿Por qué la iglesia suya no hizo la Biblia? La iglesia suya agarra la Biblia y dice predicar la Biblia. Pero ¿por qué no la hizo? ¿Por qué la hizo la iglesia católica? ¿Y por qué si la iglesia católica es mala y no es la de Cristo, qué le autoriza a usted como protestante a agarrar la Biblia y decir que es palabra de Dios si quien lo dijo fue la iglesia católica? Usted no me puede mostrar un capítulo, un versículo donde diga Mateo capítulo 5 versículo 8, por decir un ejemplo, dice: los libros del Nuevo Testamento son 27 y estos son. Eso no existe en la Biblia. ¿Cómo sabe usted que el Nuevo Testamento tiene 27 libros? ¿En qué capítulo y en qué versículo existe? No existe en la Biblia. Y si no existe en la Biblia, ¿por qué usted lo cree? Porque lo enseñó la Iglesia Católica. ¿Cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios? Deme el capítulo y versículo donde lo diga. Eso no existe en la Biblia. ¿Quién dijo que San Mateo era palabra de Dios? La Iglesia Católica. ¿Y por qué los protestantes dicen que los libros del Nuevo Testamento son 27? Porque se lo escuchó a la Iglesia Católica que viene de Cristo hace 2000 años. ¿Por qué el protestante dice que San Mateo es evangelio y no es una carta y el evangelio es palabra de Dios? ¿Porque está escrito? No, porque la Iglesia Católica se lo enseñó. ¿Por qué los protestantes dicen que existen 4 evangelistas? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Dónde lo dice la Biblia? En ninguna parte. ¿Quién lo enseñó? La Iglesia Católica. ¿Por qué los protestantes dicen que la carta de los romanos es palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes dicen que la carta de San Juan es palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes dicen que las cartas de San Pablo es palabra de Dios? Porque la Iglesia Católica lo dijo y reunió todos los libros y los metió allí y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Por qué no metió más? Porque no quiso la Iglesia Católica, porque Dios le inspiró que era así. ¿Y por qué los protestantes lo aceptan? Porque saben, pero protestan. Saben, pero protestan. Saben que la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica. Protesto. Esa Iglesia Católica se prostituyó. Entonces hay que fundar otra. ¿Y dónde dice la Biblia que va a ser así? Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Protesto, la Iglesia Católica es la gran prostituta. Entonces, ¿por qué creen en la Biblia? Voten la Biblia. Vaya a Roma. A ver, usted me muestra una iglesia, un templo de 1000 años de los protestantes, de su iglesia. No existe. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene tantas iglesias? 1500 años. La más vieja fue hecha en el 327. ¿Por qué la tiene la Iglesia Católica? ¿Por qué los protestantes no tienen ninguna de ese tiempo? Algo pasa. ¿Por qué los protestantes no tienen la tumba de San Pedro, la de San Pablo, la de los apóstoles? ¿Por qué si es la iglesia de Cristo, la suya? ¿Por qué no tiene la constancia? ¿Por qué no me puede verificar y decir, mire, es la nuestra, mira, aquí está la tumba de San Pedro, aquí está la tumba de San Pablo, aquí está la tumba? ¿Por qué no? Vaya a Roma y usted verá, hasta los ateos dice, mire, aquí está la tumba de San Pedro, un tonto que murió por un tal Cristo. Los mismos ateos.
las catacumbas. Aquí murieron unos tontos que se dejaron matar creyendo que en un pedazo de pan estaba el cuerpo y la sangre de un tal Jesús. Eso, usted va, los mismos ateos lo dicen, pero nadie puede quitar las evidencias claras que tenemos. Entonces, los protestantes están construyendo sobre arena, no sobre roca. Es verdad, construyen una casa. Oh, sí, qué bonito, es una iglesia, y es la predicación, y hacemos esto. Están construyendo, Jesús dice que construyen sobre arena. La ruina es grande. Sí, entonces, querido hermano, si Cristo no hubiese querido una iglesia, no la funda. Hubiese simplemente agarrado Biblia, reparten Biblia y cada quien agarre la Biblia, porque la religión mía es una religión de libros, de Biblia. No, Jesucristo no escribió ni un libro, no mandó a los apóstoles a escribir ni un libro. La Biblia se escribió el Nuevo Testamento después que Cristo había muerto. 30 años después que Cristo había muerto comenzó a escribirse el Nuevo Testamento. Hacia el año 90, 100 se escribió el último Apocalipsis, pero ya existía la iglesia, y la iglesia hace la Biblia. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen no? Yo agarro la Biblia y fundo una iglesia. Yo agarro la Biblia y la interpreto a mi manera, y ese es el verdadero cristianismo. No, el verdadero cristianismo no fue de Biblia, no fue de libro, fue de iglesia. El verdadero cristianismo, el que perseguía a Pablo, no tenía Biblia todavía, del Nuevo Testamento, nada. Pero Pablo perseguía no una Biblia, no una religión de una Biblia, perseguía a una iglesia fundada por Cristo y mataba a los miembros de esa iglesia. No destruía libros, no, Pablo no destruía libros, Pablo mataba a los miembros de la iglesia. ¿Y por qué esa iglesia ya existía en tiempo de Pablo y por qué la suya no existía? ¿Por qué hasta ahora comienza a existir? O dame prueba de que la suya existe y que tiene 2000 años. Entonces, es verde que claro, a usted le han pintado muy bonito y a usted agradecido porque lo sacaron del mal camino. Usted dice, pues ahí estoy en la verdad. No, eso no es garantía que está en la verdad. Eso es garantía que salió del atolladero, lo sacaron del atolladero. Y eso es bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y eso es Dios que te ha ido llevando, es Dios que te ha ido iluminando. Pues perfecto, déjate iluminar. Te doy una idea, por ejemplo. Agarra los capítulos y versículos que yo hay en la Biblia, en los videos. Agarra un video solito. Usted agarra la Biblia y comprueba si es verdad o es mentira. Si no está en la Biblia, no lo crea. Si está en la Biblia, pues entonces usted mismo dice, si está en la Biblia, ¿por qué no lo creo? Aquí este hombre lo está explicando. Y está en la Biblia, y de paso lo predico con la Biblia Reina Valera, la Biblia del protestante. Y usted dice, aquí está en la Biblia. Ahora, ¿creo o no creo? No, pues yo creo en Cristo, ya va. Ya sé que cree en Cristo. Ahora la segunda parte es, ¿le cree a Cristo? Esa es la segunda parte, porque el protestante tiene la primera parte de la fe. La fe que se compone de dos cosas. Creo en y le creo a. Los protestantes creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo, aunque le parezca cosas que no son. Por ejemplo, para un católico creer que Cristo está en la hostia, uy, qué bárbaro, eso es muy duro. Pero Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Listo, le creo. El protestante dice, yo creo en Cristo, pero yo no le creo eso. Eso tiene que ser un símbolo. Pero la Biblia no dice que es un símbolo, dice, mi carne es verdadera comida, no dice que es un símbolo. Ah, caramba. ¿Pero por qué no le creo? Porque me cuesta creerlo, precisamente. ¿Qué es la fe? Algo que yo acepto, no porque me nazca, no porque esté de acuerdo, sino porque Jesús lo dijo, y Él es Dios, y yo le creo a Él. Entonces, el secreto de la vida cristiana no es creer en Cristo, es creerle a Cristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Al llamarle Señor, está creyendo en Cristo. Y no hacen lo que yo les mando. Entonces eso está reclamando que no solamente tengo que creer que Él es el Señor, sino que tengo que hacer lo que Él manda, creerle a Él. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es el que se pone un título. En su iglesia le pusieron el título de cristiano, pero los testigos de Jehová, pero los pentecostales, pero los mormones, pero los adventistas también se ponen ese mismo título. Y son miles de sectas. Entonces, ¿cómo hacemos?
Ninguno puede comprobar que tienen más de 500 años. Ninguno. Todos tienen menos de 500 años. Entonces, la única iglesia que tiene pruebas, incluso hay constancia de malos papas. Hay pruebas. La iglesia no ha quitado esa historia. Los malos papas están en la historia. Pero así como hubo malos, hubo buenos. Pero es la iglesia de Cristo. Trigo y cizaña. Ya usted simplemente analiza. Usted mira si es verdad, si no es verdad. Pero le cuestiona. Por ejemplo, algo que le tiene que mover a usted el piso es: ¿por qué usted predica con una Biblia que no es evangélica? Es una Biblia católica. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen una Biblia? Ustedes quiten los libros. La iglesia le puso 27 libros a la Biblia. Todo el Nuevo Testamento lo puso la iglesia católica. Eso no existía. Se le puso la iglesia católica en el año 382. El Papa San Damaso I. ¿Por qué los protestantes no quitan eso y dicen, bueno, pues ahora vamos a quitar eso y vamos a poner el evangelio según yo, según Petronilo? ¿Por qué tiene que ser el evangelio según San Mateo? Eso es invento de la iglesia católica. ¿Por qué tiene que ser el evangelio según San Marcos? Eso es invento de la iglesia católica. ¿Por qué tiene que ser el evangelio según San Juan? Eso es invento de la iglesia católica. Usted no me puede dar capítulo y versículo donde diga que esos son los 4 evangelistas y me lo muestre en la Biblia. Eso no existe. Entonces, tendrían que inventar una Biblia, no quitarle la Biblia a la iglesia católica. Ah, pero qué fácil. Le robo la Biblia a la iglesia católica y vengo y le digo a la iglesia católica: usted no sabe interpretar la Biblia que usted hizo. Yo sí se la voy a interpretar. Bárbaro.